A ver si esto nos... ¿Aló? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Yo no estaba en la primera parte del servicio porque estaba con la congregación de habla inglés, despidiéndome de ellos, y también la parte de la celebración que hoy inicia de los 140 años de esta iglesia y que continúa el próximo domingo. Pero este no es el tiempo de los anuncios. También quiero dar gracias a todos los que contribuyeron de una u otra manera para que Osiel y Fernando tuvieran juguetes nuevos. Hay nuevo equipo de sonido, bueno, por lo menos el teclado y los micrófonos. Creo que lo único que falta para que mejore es comprar 2 speakers más modernos. Esa tarea que queda pendiente, pero damos gracias a Dios por todos y todas los que de una manera contribuyeron durante el año para que esto fuera posible. Damos gracias a Dios. El título del sermón hoy es El amor inclusivo de Dios. ¿Vino Jesús a condenar a la humanidad o a sanar a la humanidad? ¿Vino Jesús a condenar a la humanidad o a sanar a la humanidad? Esa es la pregunta que nos toca explorar en este cuarto domingo de Cuaresma. Y aunque parezca muy simple la respuesta, la verdad es que la mayoría de las iglesias y de las personas en la historia dicen que Jesús vino a salvar la humanidad y creen que Jesús vino a salvar a la humanidad. Pero la realidad es que muchos y muchas actúan como si Jesús hubiese enviado a condenar a la humanidad. Decimos que Jesús vino a salvar, pero actuamos como si Jesús hubiese venido a condenar. Entonces, la pregunta es: ¿salvación o condenación? La lectura que nos toca hoy en este domingo, y especialmente el texto Juan 3:16, es el versículo más conocido de la Biblia, de toda la historia. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es un pasaje, o mejor dicho, un texto que usted lo encuentra en todas partes, hasta en los bumper stickers. Usted va manejando en el freeway y hay carros que tienen el sticker que dice Juan 3:16. Usted va al Parque MacArthur y allá no se crea que solo va a encontrar al indio amazónico, sino también va a encontrar predicadores hablando de Juan 3:16. Es el versículo bíblico más conocido de toda la Biblia. Se repite innumerables veces a través del mundo. Sin embargo, yo quiero invitarles hoy a considerar más allá que ese versículo tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el contexto de este pasaje no se da por sí solo. Realmente ocurre en una conversación entre Nicodemo y Jesús. Y el año pasado, en esta misma época de Cuaresma, yo prediqué específicamente de ese pasaje de Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un estudioso de la ley. Y nos dice el Evangelio que llegó a Jesús en la noche, porque él tenía miedo que la luz pública del día lo relacionaran con Jesús. Recuerden que ya Jesús está en Jerusalén y la fama que él traía con él no era muy buena. Ya algunos empezaban a acusar a Jesús de revoltoso, de sedicioso, de querer dividir al pueblo,
de que no era leal al César, etcétera, 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 etcétera. Y ya sobre Jesús pesaban ciertas acusaciones y habían rumores. Así que Nicodemo se presenta de noche a Jesús y empieza a tener una conversación. Y la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús es: ¿cómo puedo ser salvo? Jesús le responde: Nicodemo, te digo que el que no es nacido de arriba no puede ver el reino de los cielos. Y luego entra el debate teológico entre Nicodemo y Jesús. Bueno, ¿cómo es eso de nacer de arriba o nacer de nuevo? ¿Puede alguien, siendo viejo, volver el tiempo hacia atrás y volver a nacer y meterse en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no podía comprender lo que Jesús estaba tratando de decirles. En el pasaje que nos leyó Cindy, Juan está haciendo referencia a la conversación que hubo entre Nicodemo y Jesús. Pero Juan comienza a decir y a comparar a Jesús con una serpiente en el desierto. El versículo 14 nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo quien cree en él tenga vida eterna. Bueno, ¿qué es eso de la Moisés y la serpiente en el desierto? El evangelista quiere llevar al pueblo a que recuerden un poquito su historia. Y siempre es bueno, hermanos, recordar nuestra historia. Yo siempre he hecho un énfasis por 2 años y medio a tratar de que el evangelio se conecte con nuestra vida y con nuestras historias. Porque a veces es muy fácil sacar textos como Juan 3:16 de todo el contexto de la Biblia y de nuestra historia personal y usarlos para juzgar y para condenar. Ya vamos allá. Siempre es bueno recordar nuestras historias, de dónde salimos. El pequeño grupo que ha estado viniendo durante Cuaresma a estudiar la Biblia conmigo los viernes, estamos haciendo un ejercicio. Cada viernes le he pedido a 2 hermanos, un hombre y una mujer, usualmente, a que compartan por 10 minutos su historia de fe. Y los que hemos participado de estos estudios nos hemos enriquecido escuchando las historias de otros. Cómo Dios interviene en la vida, porque cada uno de nosotros tiene y trae una propia historia. Y si queremos saber a dónde vamos, siempre debemos mantenernos conectados con nuestra historia, de dónde venimos. Y es por eso que Juan, cuando habla de la universalidad y del amor inclusivo de Dios, quiere conectar al pueblo de Israel con su propia historia y les trae la historia de la serpiente en el desierto. Bueno, les voy a leer un pasaje breve que está en número 21. La serpiente de bronce. Dice así, número 21, del 4 al 9. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y decía: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No teníamos ni agua ni comida, y ya estamos cansados de esta comida miserable. Pues resulta que el trayecto entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida duraría solo 3 años. Pero resulta que el pueblo, por ser testarudo, por ser desobediente y otras cosas más, Dios los extravió en el desierto, y en lugar de durar 3 años, duraron 40 años, dando vueltas en el desierto. Y ellos seguían una zarza ardiente. Por eso hay un chiste en Texas que dice que, en inglés, the last time the people were following a bush, they wandered in the desert for 40 years. Pero eso es un chiste de Texas. Lo cierto es que ellos se perdieron por 40 años, dando vueltas para un trayecto que debió haberles durado 3 años.
Muchos de nosotros experimentamos eso en nuestra vida y en nuestra experiencia. Casi todos nosotros, con la excepción de los que nacieron aquí, salimos de nuestros países a una jornada de fe y de inmigración que no sabríamos cuánto duraría. Algunos pensábamos que era una vacacioncita. Yo me voy por 6 meses y me regreso. O yo me voy por 2 o 3 años y me doy la vuelta. O me voy por 10 años, construyo lo que tengo que construir y me voy. Lo que se llama el sueño del eterno retorno. Y resulta que a algunos, los 5 o los 10 años se le cambiaron a 10, a 20, a 30. Y algunos decían, bueno, cuando mis hijos crezcan entonces me regreso. Pero luego vinieron los nietos y aquí estamos. El pueblo de Israel le ocurrió lo mismo. Y perdieron la paciencia y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Continuó la lectura. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Era mejor habernos quedado en Egipto. Por lo menos allá teníamos. Y eran esclavos en Egipto. Y estaban siendo sometidos. Sin embargo, por medio de las pruebas, añoraron su esclavitud y no apreciaron la libertad. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas. A veces hay cosas en la Biblia y pasajes del Antiguo Testamento especialmente que son difíciles de entender. ¿Cómo es eso de que producto de la desobediencia y producto de que eran testarudos, Dios les mandó un castigo y habían serpientes en el desierto? Bueno, aquellos y aquellas que han tenido la experiencia de ir al desierto y de atravesar el desierto saben que uno de los reptiles que más vive bajo los climas extremos de calor y de frío son serpientes. Ahora vean lo más extraño de este pasaje. El Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera, y cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en el asta de la bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Bien extraño, ¿no? Bien extraño. Lo pica la serpiente, pero entonces había una serpiente de bronce. Y cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que resulta que la serpiente de bronce no era algo originario o autóctono de ellos, sino que era de los pueblos edomitas de alrededor que practicaban esa forma de idolatría, y para ellos la serpiente de bronce era un dios. Incluso hay muchos pasajes del Antiguo Testamento donde más adelante Dios les reclama a los israelitas por haber hecho ídolos, y entre esos ídolos estaba la famosa serpiente de bronce. Algunos de los que entienden y estudian estos pasajes más a profundidad dicen que Dios a veces usaba muchas de las cosas de la religiosidad de los otros pueblos para enseñarles verdades al pueblo de Israel. Y entonces lo que era aparentemente un símbolo de la idolatría de otras naciones, Dios lo usa y lo transforma para dar una enseñanza de fe al pueblo de Israel. Y entonces cuando la gente era picada en el desierto, Moisés tenía la estatua de bronce con la serpiente y la gente miraba con fe y se salvaba de la picadura. En el contexto de Juan está usando esa figura diciendo, bueno, de la misma manera en que Dios levantó esa serpiente en el desierto de bronce para que el pueblo de Israel se salvara, entonces de esa misma manera Jesús, el Hijo de Dios, va a ser levantado en una cruz para que todo que crea en Él se pueda salvar y tenga la vida eterna. Y entonces viene el pasaje
universal del amor inclusivo de Dios, donde dice: Dios amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por él. Entonces, la pregunta es: ¿salvación o condenación? Después que hemos identificado el contexto en que se da este pasaje, podemos preguntarnos: ¿salvación o condenación? Juan está poniendo el contexto de la futura crucifixión de Jesús como la cosa central en la historia de la salvación, que el pueblo universal, la raza humana, podía mirar a esa cruz, tal como Israel miró a la cruz de bronce en el desierto, y por medio de la fe poder salvarse. El texto del Evangelio continúa diciéndonos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lamentablemente, muchos cristianos, muchas iglesias, muchos teólogos, a través de la historia, han usado la palabra de Dios y han usado el mensaje del Evangelio no para hablar de la salvación, sino para hablar de la condenación. Y hay iglesias y hay púlpitos donde cada domingo se habla más de la condenación, de lo que nos separa de Dios, de lo que nos aleja de Dios, que de la salvación y del amor inclusivo de Dios. Pero bueno, ¿cómo es eso, Pastor Ricardo? ¿Quiere decir entonces que todo el mundo se va a salvar y que nadie va a ser condenado? Hace 2 o 3 semanas leía un artículo donde el Papa Francisco decía que eso del infierno y del purgatorio era un cuento de caminos, que eso se lo había inventado la Iglesia Católica, especialmente el tema del purgatorio y el tema de la condenación, y que él decía, el Papa, que él no concebía cómo un Dios de amor se podía regocijar en la condenación eterna y el sufrimiento de las almas en el infierno. Pero ¿qué es lo que condena entonces? En la conversación con Nicodemo, Nicodemo no pudo entender lo que Jesús le decía y regresó. No entendió. Juan nos dice aquí que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Entonces, en el contexto del Evangelio de Juan, no es Dios quien condena. La persona se condena a sí mismo al no creer en la salvación, a no creer en el Hijo de Dios. Por eso dice: los que no creen ya han sido condenados, porque prefirieron la oscuridad a la luz. Nosotros en la Iglesia Reformada predicamos y creemos en un evangelio de salvación. Creemos que el amor inclusivo de Dios se extiende a todas las criaturas, sin importar raza, sin importar condición social, sin importar ideología, sin importar orientación sexual, sin importar nada. Lo único que se requiere para ser salvo y aceptado por Dios es tener fe en Cristo como el Salvador. Lamentablemente, y lo digo, muchas veces usamos el Evangelio para excluir y para condenar. Y hay iglesias donde se requiere una serie de decálogos y de catálogos para pertenecer o para ser aceptado. Y si tú no firmas o no confiesas creer en todos esos decálogos y catálogos, no eres aceptado y no eres salvo. Y te condenan a la exclusión y te condenan al no pertenecer. Dios nos presenta en el Evangelio de Juan un amor inclusivo, donde todos y todas somos aceptados como hijos e hijas de Dios
si creemos en Cristo como el Salvador, si tenemos fe en ese acto que Él hizo en la cruz del Calvario. Para concluir, yo les quiero invitar a que busquen en su boletín, en la última página, y lean conmigo, síganme allí lo que dice de la visión de esta iglesia. Nuestra visión. La Iglesia Presbiteriana de Pasadena ofrece un espacio sagrado para la ciudad. La construcción de una comunidad de adoración cuyo fundamento es el amor inclusivo de Dios. A través de la hospitalidad de Jesús y la guía del Espíritu Santo, damos testimonio de nuestra unidad en Cristo, cerrando las fronteras de la edad, el idioma, la raza, la clase, la cultura, el género y la identidad sexual. Damos la bienvenida a todas las personas para servir como discípulos de Cristo para nuestra ciudad y nuestro mundo tan diverso y multicultural. Al cultivar la mente y el espíritu, la celebración de las artes creativas y la participación en la misión local y global, proclamamos la esperanza. Esto fue lo que me atrajo venir a trabajar entre ustedes por casi 3 años. Yo la verdad esperaba que fuera un viaje más largo juntos. Yo no quería irme tan rápido, y yo sé que ustedes tampoco querían que yo me fuera tan rápido. Pero Dios trabaja de unas maneras misteriosas. Yo les quiero animar, hermanos y hermanas, a que ustedes mantengan esa visión. La visión de la inclusividad, de creer en el amor inclusivo de Dios, que Dios nos llama a todos y a todas, de diferentes trasfondos que somos, a ser parte de una familia, la familia de esta iglesia presbiteriana, que hoy empieza a celebrar 140 años, y de los cuales el Ministerio Hispano ha sido parte por los últimos 15 años. Yo les quiero animar, hermanos y hermanas, a que ustedes sigan viviendo esta visión basado en el Evangelio de Juan 3:16, donde todos y todas somos incluidos. Donde a pesar de que tengamos diferencias teológicas, de que no estemos de acuerdo en ciertos temas, podamos aceptarnos y respetarnos e incluirnos unos a otros. Una de las cosas que me llama a mí poderosamente la teología reformada es ese mensaje de inclusión, que para muchos a veces es problemático, que para muchos a veces les cuesta entender que Dios no nos llamó a condenar a nadie, que Dios no nos llamó a nosotros a juzgar a nadie, porque todos nosotros y nosotras somos pecadores y pecadoras, comenzando por el pastor. Y todos y todas dependemos de la gracia infinita de Dios para sostenernos en este caminar. Yo les animo, hermanos y hermanas, a que sigan amándose unos a otros y sigan viviendo esa luz y ese amor de Dios en sus vidas. Y mientras siguen caminando esta jornada de Cuaresma y las que vienen por delante, ustedes puedan seguir practicando la visión de esta iglesia, donde todas y todas somos aceptados, unidos, no importando fronteras, no importando idioma, no importando raza, no importando clase, no importando cultura. Que es perfecto, no es perfecto. Y yo lo he experimentado en 3 años. Las imperfecciones que vivimos y que tenemos al tratar de vivir esta visión. Pero ¿saben qué? Yo no lo cambiaría por nada. Yo preferiría seguir luchando con lo imperfecto que somos y con la imperfección de esta visión, a tratar de irme a otro lugar
donde lo que se hace es juzgar, cuestionar. Cuando yo a veces llamo a alguien que no está llegando a la iglesia, y ustedes lo han experimentado, jamás oirán ni oyeron de mí una pregunta que juzgue. ¿Por qué? Siempre les acompañé con amor pastoral, entendiendo que todos nosotros luchamos y necesitamos del amor infinito de Dios para mantenernos en el camino. Este no es mi último sermón por ahora, el otro domingo vamos a compartir, pero les animo, hermanos y hermanas, a que sigan juntos desarrollando esta visión del amor inclusivo de Dios, que acepta al heterosexual, al homosexual, al soltero, al divorciado, la divorciada, el casado, el juntado, la rejuntada, el viudo, la viuda, el que no es viudo, el que no es viuda, el joven, el enfermo, el anciano, el que es ciudadano, el que no es ciudadano, el que es residente, el que todavía no lo es, el que acaba de llegar, el que tiene hace 20 años que llegó, todos, porque todos somos llamados por ese amor inclusivo de Dios. Les invito a ponerse en pie, los que pueden y las que pueden. Y vamos a unirnos con Cindy en la afirmación de fe que está allí en su boletín. Afirmación de fe. Jesús, recuérdanos cuando llegues a tu reino. Para tu iglesia alrededor del mundo. Para todas las personas que llevan a cabo ministerios en tu iglesia. Para las personas que han aceptado disciplinas espirituales. Para las personas cristianas en todo lugar. Para gobernantes y soberanos en todo lugar. Para las personas que sufren o lloran. Dios Santo, tu palabra, Jesucristo, habló de paz a un mundo pecador y trajo a la humanidad el regalo de la reconciliación a través del sufrimiento y la muerte que Él soportó. Enseña a aquellas personas que llevan su nombre a seguir el ejemplo que Él nos dio. ¿Todos juntos?